¿Por qué no parte? Ah, sí, ahí partió la grabación. 15 de abril de 2025. Vamos a partir con el banquete de Platón. Hay una cosa importante a propósito de las páginas. Las páginas que tienen que utilizar no son las del libro, las normales que aparecen acá arriba, sino que Platón hay que citarlo en base a la paginación como lateral que viene en el borde. Porque esa que viene lateral es la paginación estándar. No sé si se alcanza a ver. Aquí, por ejemplo, dice. A ver. Se alcanza a ver que hay un numerito al lado. Bueno, si abren el archivo que tienen en la pantalla lo ven más fácilmente. Una duda, no sé si soy yo el que no ve al profe o el profe no se ve. No, yo tampoco lo veo. ¿Cómo Yo nos ven? tampoco lo veo y lo escucho medio cortado, no sé si soy la única. Sí, ¿Cómo nos igual. Creo ven? Sí, que sí. es su internet, creo que está malo. No, No, Sí, no. el profe se no quedó sé si como está pegado. transmitiendo, por eso me pegué a la duda. Me El quedé profe se quedó pegado. como pegado. Ah, ¿aló? Debe ser el internet. Voy Yo a cambiarme directamente de... no lo veo, profe, veo la pantalla en negro. Tampoco lo veo. ¿Aló? Sí se ve, ¿Ahí sí? ahí por lo sí. Menos yo. Ah, ya, porque yo los Sí, veía a ustedes, pero igual lo ustedes no veo. me veían a mí. Qué raro. Ya. Voy a anotar primero la lista y después voy a seguir explicando eso de las páginas. Daniela, Fabián. Ah, ¿verdad que tú estás anotado al fondo, eh? César, María, María Ángeles, ¿eh? Paulina y... ¿Y no pueden prender la cámara Jesús? Toro. Oh. Profe, el, ¿me escuchaba? ¿Sí? Algo pegado. ¿No, no me escuchan? Súper pegado, sí. Eh, recuerde que... O sea, de repente lo No, escucho bien, pero de repente se pega el audio y la cámara. Ah, mm, no se escucha bien. ¿Aló? no. Profe, le quería recordar que tengo el problema con la cámara. Ah, sí, ahora me estoy acordando. Sí, sí, sí. ¿Pudiste bajar el texto? ¿Aló? Voy a cambiarme de ubicación. A ver si se... Voy a cambiarme de ubicación. ¿Cómo? No se escucha bien. Voy a cambiarme de ubicación a ver si funciona mejor. A ver. Voy a intentar cambiarme de lugar.
¿Aló? Ahí está mejor. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ahí Sí, va se mejor. escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, profe, ahora sí, mucho Ahora mejor. sí. Ah, ya, a lo mejor la ubicación esta es mejor. Bien, vamos a partir con el banquete de la página. Ahora no, profe, ahora le volvió a estar mal el internet. Ah, de nuevo está mal. Entonces un problema que... A ver, voy a tratar de cambiarla. Ah, no, sí, esta es la línea que debería funcionar. A ver. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Sí se profe. escucha, pero usted no se ve. No me veo. Ah, estamos con problemas. No, se ve en negro. Se ve negro. Ah, Sí, ahora sí se ve, como que se Yo lo pero se veo ve, ve como, muy, se como ve que va y muy pegado. viene. mal. Va y viene. Sí, como que Sí, va se y ve viene. pegado. Mm, ojalá que al menos el audio camine. Ahora se ve y se escucha mejor. Ya, ya, ojalá que se mantenga. Bien. Profe, le estaba diciendo del tema de la cámara, no sé si se acuerda. Ah, sí, 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 me estaba acordando, sí, sí, sí. Pero no me Eso es acuerdo como para que qué pasa con la está, cámara. ¿Por qué no puedes activar una? O sea, ¿no puedes conseguirte una? no. ¿Qué pasa? Que se me pone como en verde el Ah, fondo como y que se la me empieza línea a también te pixelear. da problemas. Ya. Claro, Mm, mm, ya. pero es como por tema de zoom, Es por el tema de porque Zoom. solo me pasa en zoom. Ya. Sí, en zoom me pasa que se me empieza como a pixelear. Solo en Zoom. Sí, Ya. Bueno, partamos de la página 199. Profe, disculpe, ¿Sí? hoy día yo tampoco puedo activar la cámara. ¿Cómo es tu nombre? Noemí Ceballos. Ah, No supe Noemí. cambiar el icono, es que tampoco tengo la aplicación Zoom, entonces Ya. como que no sé cambiarlo. Ya. Tienen que tratar de hacerse presentes con la voz entonces. Tienen que ponerle más Sí, empeño para estar ok, presente con la gracias. voz. Ya. Eh, entonces la página es la 199, pero no del libro. Tienen que seguir no la paginación del libro, la que aparece arriba, sino la que aparece de lado, como en la columna derecha e izquierda, de los dos lados. Aparecen unos numeritos con letra. No sé si los ven. Por ejemplo, aparece 199 y después A, B, C, D. Eso se dice, o sea, hay que citarlo junto. Por ejemplo, uno dice, esta es la página 199C. Esas páginas son importantes porque son es la paginación estándar de la edición moderna de Platón, la edición principal, o sea, la que se hizo en el siglo XVI y de la cual después sacaron todas las ediciones posteriores. Entonces, esa paginación tiene la ventaja que es universal. No depende de qué libro, porque obviamente Platón lo han impreso en muchas ediciones modernas, ¿no? Y cada una tiene un número de página moderna diferente. Pero la paginación estándar del siglo XVI, esa es universal. Entonces es cómoda porque uno tiene seguridad de qué página es, independiente del libro moderno que compró, porque en español puede encontrar, no sé, al menos 15 ediciones diferentes.
Entonces es Yo la importante. encontré, profe. ¿Cómo? ¿La encontraron? Sí, yo, por lo menos yo la encontré. Ya, Eh, es- Está en la página 239, en la página que aparece en el libro. Ahí está la... exacto. Sí, 239, exacto. O sea, no, en realidad vamos a empezar de la siguiente, porque o sea, la 240, porque es 199C, como hacia el final de la página, donde dice, ¿es acaso Eros de tal naturaleza que debe ser amor de algo o de nada? Eso lo encontraron. Profe, perdón, ahí está la discusión sobre la naturaleza humana y de deidad de Eros. ¿De eso se trata el Sobre la texto? naturaleza de Eros, exacto, la naturaleza de Eros, que sería, claro, Ah, Eros el ya. traductor No, lo es que deja nosotros en psicología tenemos un ramo en donde hablamos justamente de eso, entonces Ah, me ya, ya. sonaba. Claro, aquí hay toda una discusión sobre si Eros, bueno, que el traductor lo deja en griego, Eros es digamos, la palabra griega, en castellano se podría traducir con deseo, o sea, es el amor en el sentido del deseo. Em, y entonces hay todo un debate aquí en este diálogo sobre cuál es su naturaleza, si es un dios, porque según la tradición, Eros era un dios, ¿no? Era el hijo de Afrodita. Pero Platón está como poniendo en discusión esto. Está diciendo que en realidad no es exactamente un dios, pero tampoco es un mortal. Entonces digamos, hay una discusión sobre esto. Pero quizás antes igual habría que decir dos palabras sobre Platón, a pesar de que ustedes todos lo conocen, porque, o sea, o al menos lo han escuchado nombrar una vez, porque Platón es conocido, pero igual no estará de más quizás colocarlo en el tiempo y en el espacio, ¿no? ¿Quién me podría ayudar a colocarlo? ¿Dónde estamos y cuándo? ¿Cuál es el contexto muy en general? Filósofo de Am, la edad griega, ¿no? Filósofo, sí, griega, pero la historia griega abarca mucho tiempo, entonces, para colocarlo un poquito más precisamente, en qué parte de Grecia em, estamos? no sé si era Atenas. No, no era ¿Cómo? Atenas, no sé si era Atenas. Atenas, exactamente, claro. Estamos en Atenas. Y lo que sí yo me acuerdo era de que estamos en el tiempo en donde estaban los presocráticos y los socráticos, que Sócrates empieza con esta línea nueva de conocimiento y de ahí lo sigue Platón, que es su discípulo. Y Platón empieza justamente con la percepción de la realidad del hombre a través del conocimiento. Y ahí es donde viene todo el mito de la, o sea, no, perdón, no el mito, pero toda la teoría de la cueva, digamos, que él habla, el relato de la cueva, sobre cómo la persona tiene que ser capaz de salir de ahí y ver el mundo con sus propios ojos, pero luego Espera, espera, también todas sí, esas sí, ideas. para un poquito porque está yendo muy rápido. Ah, perdón. Ahí, para que se entienda un poco más no, pero está bien lo que decías, está bien lo que decías. Pero era para ralentizarlo un poquito para que se captara como la secuencia. Porque tú primero mencionaste los presocráticos, ¿no? Que, bueno, obviamente es una etiqueta moderna que se le pone, presocráticos, ¿no? Otra manera de llamarlo es físicos, porque son filósofos que se ocupan básicamente como del origen del mundo físico, ¿no? O sea, ellos se preguntan, todo esto que vemos, la naturaleza, este espectáculo tan complicado, etcétera, ¿cuál es su origen? ¿De dónde sale, no? O sea, se preguntan por el principio, como los principios de la naturaleza. Y entonces, por ejemplo, dicen, no sé, todos los elementos que vemos que son variados empíricamente, pero se pueden hacer remontar a elementos más simples. Tierra, agua, aire, fuego. O sea, hay algunos elementos más simples. Otros dicen, no, hay algunos otros todavía más simples. Entonces, es una búsqueda en el fondo de lo que hay detrás de lo que se ve como empíricamente, ¿no? ¿Cuál es el origen como más fundamental de todo? Después tú dijiste que efectivamente hay un cambio con Sócrates,
¿Qué cambia Sócrates? Porque Sócrates narra que él en su juventud, en uno de los diálogos platónicos, narra que él en su juventud era obviamente discípulo de estos filósofos que existían, que eran los físicos, pero en un momento dado como que esta investigación de la física no lo satisface, como que hay algo más, o sea, él busca un enfoque un poco distinto. ¿Y cuál es como el giro que él da, que normalmente el que se le atribuye a Sócrates, o sea, haber cambiado el enfoque desde el origen físico del universo Creo que es a, desde la experiencia, si no me equivoco. pero de la experiencia de qué tipo? Creo que habla más, no sé si estoy bien, es más como la experiencia sensorial de las cosas. Pero más allá de la experiencia sensorial, claro, él habla de la experiencia sensorial, pero más allá de eso, él se enfoca como en la búsqueda de la interioridad y de los valores éticos. O sea, cómo nos formamos ideas, porque se da cuenta que la investigación física, claro, está basada en la percepción sensorial, pero que también existe una percepción interior que en el fondo puede ser registrada por los cinco sentidos, que no es, por lo tanto, física, sino que es una percepción interior, ¿no? Entonces él se pregunta, por ejemplo, ¿cómo yo sé qué es la justicia? Porque cuando yo veo, yo puedo ver externamente una acción, entonces puedo ver a alguien que le quita, no sé, una moneda de oro al vecino. Eh, pero empíricamente la ciencia física no me dice si esa acción es justa o injusta, si es un ladrón, si le está quitando la moneda justamente porque él se la está cobrando por algo, o bien si es un hurto. Pero todos estos juicios no dependen en el fondo, de experiencias físicas, dependen como de parámetros interiores que percibimos en la De la mente. O reflexión, sea, ¿o no? de la reflexión basada, claro, en un examen de algo, Como de una empírica. idea que tenemos en la mente y que no tiene como un referente directamente. Cuando yo me pregunto si una acción es justa o injusta, no es algo que voy como a pesar en el mundo empírico, como cuando digo, me pregunto si el oxígeno, si el agua viene del oxígeno y del hidrógeno, eso lo puedo ir a averiguar en el mundo físico. Pero si tal persona fue condenada justamente o injustamente, es como una evaluación que depende de una idea de la mente. Entonces se da cuenta que hay cosas, realidades que se perciben con otros medios que no son los sentidos, ¿no? Entonces es un vuelco, es un enfoque que podría llamarse ético, porque finalmente se dirige a la investigación ética, pero que busca fundamentarse igual en algo real. O sea, como el juicio de si algo es justo o injusto no es meramente una idea subjetiva, sino que efectivamente hay algo llamado justicia, aunque sea algo que no se ve, que no es una realidad empírica, ¿no? Entonces, en el fondo, claro, es un poco el descubrimiento de que existe una dimensión de la realidad que no es empírica, o sea, que no está sujeta a al examen de los cinco sentidos, pero que es igualmente real, o igualmente importante, o incluso más importante, porque al final lo que le damos importancia en la vida al final es eso, ¿no? Si estamos actuando justa o injustamente, si somos buenos o no somos buenos. Al final eso es lo que nos importa más, ¿no? Que es un poco también lo que el ser humano intuía desde mucho antes, ¿no? Pues ya los héroes de la Ilíada intuían que, por ejemplo, claro, puede haber cosas importantes físicamente, la guerra, conquistar dinero, conquistar cosas, bueyes, ciudades, mujeres, pero al final, claro, al final lo que cuenta es el honor, ¿no? O sea, a la gloria, algo que no se ve, que es un juicio, ¿no? ¿Quién mereció esto? Si es justo o no que Agamenón haga eso. Entonces, al final las cosas que nos importan más no pertenecen al mundo empírico. El mundo empírico es como el medio donde nos desenvolvemos. Usamos las cosas empíricas, pero al final lo que nos preocupa es el juicio de valor, es como el valor que le damos a las cosas, el valor ético, no el valor económico, ¿no? Entonces, si tenemos méritos, si nos están reconociendo el mérito,
si otra persona está reconociendo que yo tengo el mérito, la gloria, etcétera, ¿no? Todo eso no se ve, porque al final uno podría decir, ¿qué me viene a mi cuenta bancaria si el vecino piensa que yo tengo mucho honor? O sea, no es algo que se vea, ¿no? Y sin que se pese o con que yo vaya al supermercado a comprar. Pero, pero al final eso es lo que nos importa, paradójicamente, ¿no? Nos importa más eso que todo el resto al final. Entonces, bueno, y precisamente esto, digamos, de los valores éticos, en ese momento político en que vive Sócrates en Atenas, ¿en qué siglo estamos? Así para dar una coordenada más o menos cronológica. Yo al menos no sé, profe. Hacia el ojo, pueden intentar adivinar. Estamos como a la mitad del siglo V, el siglo V antes de Cristo, ¿ah? O sea, el siglo que empieza en el año 500 antes de Cristo hasta el 400. Entonces estamos en torno al 450, más o menos. Sócrates vive entre 450, un poco antes, nació como en 470 por ahí y murió en 399, fue condenado a muerte. Eh, entonces es la segunda mitad del siglo V. Políticamente estamos en Atenas. Políticamente es una época en que Atenas ha llegado a ser una gran potencia. O sea, es la primera de las ciudades griegas. Es como la ciudad líder que guía una especie de pequeño imperio, ¿no? Para las ¿Se le fue el dimensiones. internet, profe? ¿Cómo? Se fue a internet. ¿Aló? ¿Se le había ido el internet, profe? Ah, ya, ¿y volvió? Creo que sí. Ya, bueno, ojalá. Em, ¿Qué iba a decir? Ah, que Grecia, bueno, el momento político es un momento importante porque Grecia ha salido de las guerras contra los persas. El imperio persa agredió Grecia en las primeras décadas del siglo V, entre 490 y 480 antes de Cristo. Los persas eran un imperio inmenso que ocupaba todo lo que ahora sería el Medio Oriente, todos los países del Medio Oriente, Turquía, Siria, Irak, Irán, eh, bueno, todos los países que suelen salir en las noticias en estas últimas décadas que están continuamente en guerra y en el Medio Oriente. Todo eso estaba en paz bajo el imperio persa, pero a los persas se les ocurrió atacar a los griegos, porque los griegos eran algunas ciudades, bueno, un buen número de ciudades, pero todas pequeñas. Ninguna era importante en el sentido de muy numerosa. Entonces los persas pensaron que iba a ser algo fácil. Vamos a atacar a los griegos y los vamos a someter en pocos años, en poco tiempo. Y en cambio fracasaron porque los griegos opusieron una resistencia mucho más fuerte y mucho mejor organizada. Los griegos eran pocos pero más despiertos. Se organizaron mucho mejor y derrotaron a los persas. Y bueno, y la alianza griega que derrotó a los persas estaba liderada por Atenas y por Esparta. Entonces las dos ciudades después quedaron como líderes en Grecia, pero el liderazgo mayor fue siempre el de Atenas, tanto económicamente como también culturalmente, ¿no? O sea, en la época del gran florecimiento de Atenas, en que se construyen los grandes monumentos que todavía se ven, bueno, las ruinas del Partenón, etcétera. La fotografía que tenemos de Atenas es la Atenas clásica que se arma en estas décadas, entre 480 por ahí y 400. Y también es importante porque el gran desarrollo de la democracia, ¿no? El invento, o sea, los griegos inventan esta nueva, entre comillas nueva, pero digamos, es un desarrollo de la antigua idea de la asamblea, de los guerreros, ¿no? Em, pero claro, con la diferencia que los guerreros, en el fondo las grandes familias aristocráticas, en el fondo la democracia es un invento de algunas grandes familias aristocráticas, porque algunas de ellas se dan cuenta de que
para tener realmente poder en la ciudad, tienen que apoyarse también en el pueblo y entonces tienen que de algún modo guiar, como guiar la asamblea, ¿no? No pueden simplemente pelearse unas con otras, porque además la población ha aumentado, entonces hay que tener en cuenta la asamblea popular, pero hay que aprender a dirigirla, ¿no? Y entonces es una democracia, pero dirigida aristocráticamente. Los políticos son siempre aristócratas, pero aristócratas que aprenden a cómo dirigir la Asamblea Popular. Y para dirigir la Asamblea Popular hay que desarrollar el arte de hablar, ¿no? De convencer la Asamblea. Y este arte de convencer la Asamblea, bueno, la desarrollan unos maestros llamados sofistas, que se convierten como en maestros de retórica para los futuros políticos, o sea, para los jóvenes, digamos, ricos, con medios, etcétera, de familias importantes que sentían como el deseo de dedicarse a la política y tenían los medios, pero no bastaban los medios, había que saber hablar, ¿no? Convencer. Pero este arte de convencer, los sofistas lo desarrollan también en un sentido filosófico. O sea, ellos reflexionan sobre este fenómeno del convencer. ¿Qué significa convencer a otro? Y entonces filosóficamente desarrollan una postura ética que nosotros los modernos etiquetamos como relativismo, que en el fondo la justicia no es tanto lo que existe en sí, sino lo que yo te convenzo a ti digamos, lo que soy capaz de convencer a la asamblea. Lo que yo convenzo a la asamblea, finalmente la asamblea lo votará, será una ley, y si es ley, es lo que es justo. O sea, lo justo es lo que dice la ley, y lo que dice la ley es lo que yo logré convencer a la asamblea. Entonces, ya no es, o sea, es como que dan vuelta a lo que es la percepción común de la justicia, que es lo hacemos porque es justo, o sea, es ley porque es justo. Ellos como que lanzan como la visión opuesta, dicen, no, es que lo justo en realidad es lo que se votó como ley. No sé si se entiende la diferencia, no sé si hay... ¿Se escucha? ¿Hay alguien que hace derecho? Sí, profe. ¿Sí? Ah, ya, tú podrías explicarnos mejor eso, o cómo No, lo... no, no, yo no. Estaba confirmando. No, 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 estaba confirmando lo que había dicho anteriormente de que sí se había entendido la diferencia. Ah, ya, se entendió la diferencia. A eso le dije que sí, sí. Ah, ya, y podrías, si se entendió, podrías repetirla porque es importante para asegurarnos que todos la tengan clara. O O sea, es que para ayudarte puedes es medio ponerle las confuso en etiquetas realidad. modernas. Los modernos, ¿cómo llaman eso? La justicia entendida Eh, en el sentido de la ley de un cierto lugar, Como la normativa, las leyes, pues, ¿no? la normativa, las leyes, también se llama derecho positivo. Mm. El derecho como derecho positivo, en el sentido que está positivamente en vigor en un país, ¿no? Entonces se dice que es justo lo que dice la ley, ¿no? Solo que, pero si a un filósofo del derecho tú le preguntas, bueno, pero ¿por qué la ley lo dice? Bueno, lo dice porque es justo. Entonces, es al revés. No es que algo es justo porque lo dice la ley, sino Eso que, es sino como que se la supone que la teoría ley lo dice de, porque primero es justo en sí, ¿no? esa es la teoría de relativismo, ¿no? Claro, es la teoría relativista, en contraposición a la teoría, o positivista también se la llama, positivista, Claro, sí. en contraposición a la teoría, porque se podría llamar jus naturalista, o sea, que dice que el derecho, lo que es justo por naturaleza, porque en sí es justo, ¿no? O sea, es justo castigar al ladrón porque en sí, por naturaleza, podríamos decir, el hurto es injusto. Ahora fíjense bien que aquí estoy usando la palabra naturaleza, no en el sentido de la naturaleza física. Cuando digo que una cosa es justa o injusta por naturaleza, no me refiero a la naturaleza física, porque no es algo que se pueda averiguar con la física, ¿no? Se refiere a Pero la se dice naturaleza humana, naturaleza en ¿no? cuanto a la naturaleza de las cosas en general, ¿no? O sea, de la realidad. Podríamos decir que lo justo es justo en la realidad, ¿no? Pero que no es realidad sensible. Entonces, de nuevo, es como el descubrimiento, lo que apunta Sócrates para
digamos, para responderle, para refutar a los sofistas, es decir, miren, debe existir una realidad más allá de lo sensible, precisamente porque debe existir una belleza, una bondad en sí, una justicia en sí, ¿no? Por la que efectivamente las acciones nuestras son realmente justas o injustas, no subjetivamente, ¿no? Sino que objetivamente, ¿no? Entonces, bueno, y ahí es donde Platón va a desarrollar eso digamos, Platón medita sobre esta como lección de Sócrates y desarrolla esto en lo que se va a llamar después la doctrina de las ideas, en el fondo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la cueva que mencionaba María Ángeles? Retoma de ahí de la cueva, ahí habías llegado. Eh, ¿Qué es esta? Llegó mi momento. ¿A qué se refiere Platón con esta Lo que pasa es caverna, que, esa famosa caverna? ¿Dónde está esta como para famosa hacerlo caverna? ¿Sabes dónde desde está la en el raíz un texto? poco, ¿En qué texto está para tenerlo? no me acuerdo, profe, esto lo vi en primer año. No me Ah, ya. acuerdo de dónde exactamente está. Pero sí, la idea de la caverna viene también por una división que hace a Platón, hace una división misma del cuerpo, que es, o sea, del mismo que es alma y cuerpo, digamos, un mundo que es de ideas y un mundo material. Ujú. Entonces, a partir de esa división, él divide todo hacia abajo. Por eso que después él habla un poco del mundo de las ideas un poco y que es un poco el mundo que se ve, o sea, que se conoce Que y se el mundo conoce. material. Pero cuéntanos un Y el poco mundo cómo material. funciona esta Entonces, caverna. ¿Qué ocurre en la caverna? no sé si han visto una imagen, pero lo voy a intentar como decir. Hay como hay como personas abajo, es como una cuevita que va como con niveles. Digamos que arriba hay como un hoyito, entonces arriba hay como árboles, todo muy lindo. Pero abajo hay una cueva en donde hay personas que están sentadas en el suelo viendo sombras, Mm. que son proyectadas por otras personas. Entonces ¿Sí? es como una realidad falsa. Entonces, Platón lo que quiere decir Sí, es más que que falsa, es una realidad, digamos, secundaria. claro. Porque es como el Entonces Platón lo reflejo de otra que, realidad. claro. Y Platón lo que quiere decir un poco es que la persona tiene que aspirar a conocer la realidad misma, conociendo estas dos cosas que hay en el mundo, digamos, desde el mundo de las ideas y el mundo material. Claro, o sea, Y esa creo que sombra, él dice que nosotros estamos como encadenados frente a la pared final de digamos, de la cueva, y vemos sombras como sombras chinas proyectadas contra la pared, ¿no? Porque detrás de nosotros y hay ahí él como unos toma un poco lo títeres, que es la doxa y también lo que es la episteme, un poco, de ese claro. En el conocimiento fondo real estas y el conocimiento. sombras, claro, estas sombras chinas que nosotros vemos correr, como moverse en el fondo de la caverna, representan nuestra experiencia sensible. O sea, los Claro, objetos como objetos sensibles, ¿no? Y entonces, pero él sí, dice, si existen esos objetos sensibles proyectados, hay que remontarse a las cosas reales que están en el mundo real y que simbolizan, en el fondo, el origen de las cosas sensibles, que son las ideas. O sea, detrás de las cosas están las ideas. claro. La- Y él habla que todo, o sea, que nosotros ya como que sabemos del mundo de las ideas, lo que pasa es que como el alma está encerrada en el cuerpo, como que lo olvidó. Entonces, claro, justamente con la experiencia sensible se va volviendo. Por eso que él dice que nosotros ya sabemos que es un árbol, porque ya desde el inicio de todo sabemos que es un árbol, porque ya lo tenemos interiorizado, como el ejemplo claro. más fácil, que es lo que... Entonces, de ahí como que él empieza a dividir todo, incluso también la estructura política, porque yo había leído de que él también tenía como esta idea de que la gente tenía que estar en los cargos políticos dependiendo si era bueno en algo o si era menos bueno en algo. Y creo que ahí también lo dividió con el tema, por ejemplo, creo que era un tema racional, em, que era para los filósofos, que creo que él había dicho que el filósofo tenía que tener un cargo político. Sí, claro. Em, y luego hay uno que era como, sé que el más bajo era para la gente como el plebeya y para el pueblo, creo que hacía algún representante de abajo. No me acuerdo muy bien la Claro, o estructura, sea, en el pero sé fondo, que, por ejemplo, sí, también las divide.
Claro, en el fondo la idea de base siempre es que tiene que gobernar el que logra remontarse a lo que es la bondad en sí, la justicia en sí, o sea, el que logra ver las ideas primarias de un modo más puro, más perfecto, ese sería el filósofo y ese mismo sería el que debería gobernar, claro. Y Entonces no también, perdón, aplica y también divide el alma en irascible, concupiscible y racional. Perdón, irracional, racional, claro. irascible, concupiscible. Ahí está. Claro, el Lo alma divide esas tres. racional es aquella parte de nosotros que puede contemplar como las ideas en sí, ¿no? Cuando él dice ideas en sí, precisamente quiere decir que las ideas son objetivas, ¿no? Y no, claro, algo como un producto subjetivo de nosotros, ¿no? Nosotros las contemplamos. De hecho, idea, la palabra misma idea, viene del verbo ver. Cayó la V, porque en griego hay un fenómeno fonético por el que cae la V inicial, pero es la misma palabra que en latín es video, videre. Entonces, idea es como el objeto de la visión, es lo que se ve. No es que otra manera de decir que es algo que está frente a nosotros, no algo que producimos nosotros, que es como la visión relativista, como si las ideas y los valores lo produjéramos nosotros. No, no son un producto de nosotros, son algo que existe en sí mismo. Y eso también se comprueba para Platón y que creo que ahí él tiene, efectivamente es un gran descubrimiento este. El hecho que nosotros las encontramos ahí y no en la mente, en la visión interior, ¿no? Las encontramos y no las producimos nosotros, significa que estas realidades son eternas. Las ideas para él, digamos, su característica fundamental es que son, al ser objetivas, también son eternas. Nosotros las descubrimos en el tiempo, llegamos a descubrirlas, pero ellas como tales son intemporales, tienen una dimensión que transciende el mundo físico, el mundo empírico, ¿no? Por eso él habla de otro mundo, dice que están en otro mundo y usa metáforas, claro, la de la caverna y también la metáfora del hiperuranio, que las ideas están en el lugar sobre el cielo, sobre como el azul que vemos es como una, claro, es como una cúpula y por sobre eso están las ideas, o sea, una dimensión que transciende lo, lo visible, no, no lo podemos ver. Pero al mismo tiempo las ideas son las que gobiernan las cosas, porque las cosas no podrían funcionar si no fueran estructuradas racionalmente. Entonces, en el fondo él dice, claro, hay una distinción, ideas, cosas, pero no una separación. No es que sean dos realidades como divorciadas, sino que las ideas son el modelo de las cosas. O sea, las cosas pueden ser inteligibles y pueden funcionar en la práctica porque están hechas racionalmente, porque están hechas en base a ideas. Por eso en la naturaleza decimos que hay leyes. Eh, por eso también si nosotros humanos fabricamos algo, la idea viene antes que la cosa, porque uno tiene que primero diseñar el artefacto y después el artefacto funciona. Si yo lo hago al azar así, no funciona nada. Para que una cosa funcione tiene que estar racionalmente estructurada, tiene que tener detrás un diseño. El diseño es como la idea, ¿no? Pero, finalmente, también lo otro, bueno, eso lo vamos a ver más en detalle en el banquete, lo otro que él entiende que las ideas como que se estructuran en una jerarquía, no son todas iguales. Van de las más como complejas hasta remontarse a las más simples, que son las más importantes, ¿no? O sea, cuando habla de las ideas más primarias, como el bien, la belleza, estas son ideas sumamente simples, pero no por simples son menos importantes, al contrario, por simples significa que son el origen de todo y también el fin de todo, ¿no? O sea, finalmente uno cuando busca algo complejo, detrás de algo complejo, lo que busca es algo más simple, que es como el fin último, que es en el fondo la justicia, la bondad, estos valores simples, pero que unifican todo. Bueno, bueno, eso es la premisa digamos, de cómo él va a analizar este tema ahí en el banquete, porque el banquete
es el diálogo que él específicamente le dedica al tema del amor, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que dijimos de las ideas, etcétera, con este impulso interior que llamamos amor, ¿no? Que es universal, y entonces, ¿cuál es su sentido último, ¿no? Es el tema del banquete. Bueno, y las páginas que vamos a leer no son muchas, pero son las La páginas como explanada. más centrales, más importantes del banquete. ¿Se escucha? ¿Aló? Ahora sí se arregló, creo. Como que va y viene ya, pero es más lo que está que lo que no está. Ya, ahora sí, partamos entonces, ahora partamos con la lectura. Eh, bueno, como dice la palabra, el banquete es la narración de un banquete, o sea, se juntan, en realidad la palabra griega es simposio, que literalmente significa tomar juntos, o sea, se come, sí, pero después de la comida se sigue tomando, toman toda la noche. Dura el banquete del atardecer hasta el amanecer del otro día, ¿no? Y bueno, toman una cantidad descomunal de vino. Los griegos tomaban mucho más que nosotros, eran más resistentes. Eh, y comían también mucho más, ¿no? Pero aquí también hablan mucho, cada uno hace un discurso y es como una competencia de discursos. En el fondo, cada uno está llamado a dar su propio discurso sobre el amor y los que vienen después van criticando y se van tomando el pelo. Bueno, el banquete también es una obra que tiene un aspecto como cómico. De hecho, uno de los personajes también es Aristófanes, que es el más grande escritor cómico de la antigua Grecia. Entonces también tiene como escenas de, digamos, de comedia, etcétera. La obra en conjunto es muy divertida. Recomiendo leerla entera, aunque nosotros solamente vamos a leer algunas páginas centrales. Ya, apartamos entonces de la 199. C, donde dice, mm, el que está hablando aquí es Sócrates, que es el eterno protagonista de casi todos los diálogos platónicos, y aquí después aparecen otros interlocutores. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere ser Sócrates? Yo creo que Profe, 190 y cuánto dijo. 199 C, donde dice la el página 140 y está normal, 240. Sí, que se ve como, en el Ciento, momento. como justo en la mitad, sí, 240 es la página normal. Sí, donde dice, después de Ah, ya. esto, comenzó Sócrates más o menos así. ya. Eh, en verdad, querido Agatón, me pareció que has introducido bien tu discurso cuando decías que había que exponer primero cuál era la naturaleza de Eros mismo y luego sus obras. Este principio me gusta mucho. Ea, pues, ya que a propósito de Eros me explicaste por lo demás espléndida y formidablemente como era. Dime también lo que es, dime también lo siguiente. ¿Es acaso Eros de tal naturaleza que debe ser amado de algo o de nada? Yo no pregunto si es amor de una madre o de un padre, pues sería ridículo la pregunta de si Eros es amor de madre o de padre, sino cómo se acerca de la palabra misma padre. Preguntará, ¿es el padre padre de alguien o no? Y sin duda me dirás, si quisiera responderme correctamente que el padre es padre de un hijo o de una hija, ¿o no? ¿Y quién va a ser el ¿Sigo? interlocutor? ¿Puedo ser yo, profe? Ya, perfecto. Entonces, ¿Sigo yo? sáltense donde dice, porque como lo están actuando, sáltense donde dice dijo Agatón, o sea, solo lean lo que dice Agatón. ¿Ahí lo tienes? Eh, sí, claro, claro que sí. Claro que sí. Eh,
Y no ocurre lo mismo con la palabra Sócrates. No, madre. ahora le toca a Sócrates. Es un poco enredado porque no indica a los personajes. Muy bien, ya. Sí, sí. También ese estuvo de acuerdo. También en este estuvo de acuerdo. No, 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 Pues no, bien, no, respóndeme Sócrates todavía dice, un poco más. es que te saltaste una línea, pero no Pues importa, bien. sigue nomás. Ah, esa es la de, y no ocurre lo mismo con la palabra madre, ¿es de Sócrates o de Claro, Ágata? ese es de Sócrates, sí. Cuando la Ah, frase ya, dice, ya. claro, cuando la Sí, frase dice también estuve de acuerdo, tú basta que mm, digas sí, sí. ya, ok. Ya. ¿Y no ocurre lo mismo con la palabra madre? También en esto estuve de acuerdo. Pues bien, respóndeme todavía un poco más, para que entiendas mejor lo que quiero. Si te preguntara, ¿y qué? ¿Un hermano? Y bien, tanto, ¿qué hermano es hermano de alguien o no? Sí. ¿Y Y no lo es de un hermano o de una hermana. No, no, eso le toca a Sócrates. intenta entonces decirlo. Yo soy sobre. Claro, retómalo donde dice intenta entonces. Sí, sí, se está leyendo. Ya. Intenta entonces decir lo mismo acerca del amor. ¿Es eros amor de algo o de nada? A ver, a ver. Voy yo ahora, profe, ¿o no? Sí. Sí. Se quedó pegado. Por supuesto que lo es de algo. Pues bien, guárdate esto en tu mente y acuérdate de qué cosa es el amor. Pero ahora respóndeme solo a esto. ¿Deseas ero aquello de lo que es amor o no? Naturalmente. ¿Y deseas llama lo que desea, llama cuando lo posee o cuando no lo posee? Probablemente. Considero, pues, cine en lugar de probablemente, no es necesario que sea así. Esto es lo que desea. Desea aquello de lo que está falto y no lo desea si no está falto de ello. A mí, en efecto, me parece extraordinario. Agaton, que necesariamente es así. ¿Y a ti, cómo te parece? También a mí me lo parece. Dices bien, pues, ¿desearías a alguien ser alto si es alto o fuerte si es fuerte? Imposible según lo que hemos acordado. Porque naturalmente el que ya lo es no podría estar falto de estas cualidades. Tienes razón. Pues sí, el que es fuerte quisiera ser fuerte, el que es rápido, ser rápido, y el que está sano. Estas personas, Agaton, si te fijas bien, necesariamente poseen en el momento actual cada una de las cualidades que poseen, y quieran o no. ¿Y quién desearía precisamente tener lo que ya tiene? Más cuando alguien nos diga, yo que estoy sano, quisiera también estar sano, y siendo rico, quiero también ser rico, y deseo lo mismo que poseo. Le diríamos, tú hombre, que ya tienes riqueza, salud y fuerza, lo que quieres realmente es tener esto también en el futuro, pues en el momento actual al menos quieras o no, ya lo posees. Examina, pues, si cuando dice deseo lo que tengo, no quieres decir en realidad otra cosa que quiero tener también en el futuro lo que en la actualidad tengo. ¿Acaso no estaría de acuerdo? Sí, Ya. basta que digas sí, sí. Y amar aquello que aún está a disposición de uno, Sí, ya. Ay, y amar aquello que aún está a disposición de uno, ni se posee, no es precisamente esto, es decir, que uno tenga también en el futuro la conversación y mantenimiento de estas cualidades. sin duda. Por tanto, también este y cualquier otro que sienta deseo, desea algo que no tiene a su disposición y no está presente, lo que posee, lo que él no es y de lo que está falto, ¿no son estas más o menos las cosas de las que hay deseo y amor? Por supuesto. Ea, pues, recapitulemos los puntos en los que hemos llegado a un acuerdo. ¿No es verdad que Eros es, en primer lugar, amor de algo y luego amor de lo que tiene realmente necesario? Sí. Siendo así, acuérdate ahora de qué cosas dijiste en tu discurso que era objeto Eros. O si quieres, yo mismo te las recordaré.
Creo en efecto que dijiste más o menos así, que entre los dioses se organizaron las actividades por amor de lo bello, pues de lo feo no había amor. ¿No lo dijiste más o menos así? Así lo dije, en efecto. Y lo dices con toda razón, compañero. Y si esto es así, ¿no es verdad que Eros sería amor de belleza y no de la fealdad? Sí, Luego Eros no posee belleza y está falto de ella. No sé a quién le toca aquí. No, te saltaste una línea. Necesariamente, sí. Ya. Eh, pero no se, pero no se ha acordado que ama aquello de lo que está falto y no posee. sí, Luego Eros no posee belleza y está falto de ella. necesariamente. ¿Y qué? Lo que está falto de belleza y no lo posee en absoluto. ¿Dices tú que es bello? No, por supuesto. ¿Reconoces entonces todavía que Eros es bello si esto es así? Me parece que no Mm. sabía nada de lo que antes dije. Y sin embargo, hablaste bien, Agatha, pero respóndeme todavía un poco más. ¿Las cosas buenas no te parece que sos también bello? A mí, al menos, me lo parece. Entonces, si Eros está falto de cosas bellas y si las cosas buenas son bellas, ¿estará falto también de cosas buenas? Yo, Sócrates, no podría contradecirte. Por consiguiente, que sea así como dices. En absoluto, es la verdad, querido Agatón. A lo que no puedes contradecir, ya que Sócrates no es nada difícil. Pero voy a dejarte por ahora. Y os... Sí, hasta ahí, porque ahora después empieza Ah, ya, otro discurso. ya. Em, Resumen, ¿qué han dicho hasta acá? Podría resumir, por Eh, ejemplo, Valentina. Vengo al tiro, ¿eh? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, ¿Escuchan? profe. ¿Sí se escucha? ¿Valentina? Sí, o sea, lo que yo entendí, porque igual como que lo encontré un poco enredado para mí, pero habla como del amor y, o sea, o sea, yo entiendo que es como del amor y de las cosas que están bien, pero sí, está Sí, correcto. de dónde parte? Parte de algo muy simple, ¿eh? Muy simple, parece muy obvio, pero eso, digamos, eso es un poco la filosofía, el arte de como remontarse a lo más básico, a lo más simple, ¿no? ¿Qué es lo primero que quiere establecer acerca del amor? Claro, y Ah, ¿sí? claro, y como de la belleza y de las cosas buenas, eso es lo que yo entiendo que habla, Aún antes de como eso, verle todavía lo más simple. bello. Estaba diciendo como si no es lo mismo un padre que una madre, que un hermano, que una hermana, y eso. Y en base a eso empieza a explayarse. O sea, sí, pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué menciona el padre y la madre? Porque padre y la madre son conceptos que son, o sea, el padre siempre es padre de un hijo. La madre siempre madre de un hijo, de una hija. El hermano siempre es hermano de un hermano. Así también el amor es siempre amor de... Es muy simple, ¿eh? Es un ejercicio de descubrir lo simple. Lo más simple, lo más básico que se dice del amor es que el amor es amor Amor de algo. de algo. El amor es el amor de algo. O sea, es un concepto necesariamente que nos pone en relación con algo, ¿no? Y en eso se parece a palabras como padre, madre, porque el padre es una palabra siempre de relación. El padre siempre es padre de alguien, ¿no?
El vecino siempre es vecino de un vecino. O sea, digamos, son conceptos, como decía el Chavo del Ocho, ¿no? El vecino del vecino. Em, son conceptos que de por sí implican como relacionalidad, ¿no? El amor siempre es amor de algo. Más exactamente, más que amor, habría que traducir con deseo, ¿eh? Porque el eros es amor en el sentido de deseo. Porque después veremos que el amor también puede ser tomado en otro sentido, que no es necesariamente el deseo, ¿no? Pero aquí se entiende deseo como deseo de poseer, deseo de tener, ¿no? Em, Ese es el primer paso. Oh, ¿y cuál es el segundo paso? Si yo deseo poseer algo, eso significa que es de algo que yo no Tengo, tengo. Exacto. aparezco. Es de algo que no, claro, es deseo de algo y tiene que ser algo que no tengo, ¿no? Entonces eso va a ser importante después para la definición de la naturaleza de Eros, porque implica esta falta, esta pobreza, ¿no? Como que deseamos algo y eso significa que no lo tenemos y eso significa como que por definición somos pobres. Es como una noción, digamos, antropológica básica, como el ser humano siempre está deseando algo. Eso significa que tiene como una carencia, una pobreza como natural, ¿no? Como que por naturaleza nace carente, le falta algo y por eso lo anda buscando, ¿no? Incluso cuando yo digo que, por ejemplo, tengo la salud, pero deseo la salud, es porque que quiere decir que deseo algo que ya tengo, porque expresado más exactamente, ¿qué significa? Que también lo quiero tener en el futuro, Claro, que lo tengo según el texto. ahora, pero estoy limitado o sea, estoy expuesto, las cosas cambian. Estoy expuesto a que cambie la situación. Entonces, claro, deseo la salud significa que, si bien la tengo ahora, pero la deseo también en el futuro, ¿no? Claro, que es otra forma de expresar nuestra situación como vulnerable. Claro, aunque tengamos la riqueza, la salud, etcétera, pero la deseamos porque en el fondo somos pobres, porque no controlamos lo que viene en el futuro, ¿no? Entonces deseamos seguir teniendo en el futuro lo que tenemos, lo que tenemos ahora. Oh, y después entra a hablar de cuál es el objeto. Claro, carecemos o sea, el amor es carencia, por lo tanto, deseo de poseer algo que no tenemos, y este algo, ¿cómo se define, cómo se caracteriza el objeto de este deseo? ¿Qué es lo que deseamos en general? Es muy simple. Aquí repito, la dificultad consiste en que lo que se pregunta es sumamente simple. Cuando decimos que deseamos algo, este algo siempre es Bueno, bueno, exacto. El deseo, el amor, es siempre deseo de lo bueno, ¿no? El deseo de lo bueno. O de lo bello. Él después dirá, son sinónimos. Como lo bello es otra, digamos, un aspecto de lo bueno. Eh, pero eso es muy importante porque es como el concepto clave que indica la finalidad de lo que siempre deseamos. Es claro que deseamos muchas cosas que son diferentes, ¿no? Porque pueden ser, claro, objetos, actividades, animales, personas, etcétera. O sea, puede ser cualquier clase de cosas que deseamos, eh, pero todos tienen en común que nosotros lo conceptualizamos eso como bueno, o sea, nos atrae porque es bueno, no nos gusta porque es bueno, o bello. Bueno, y ahí parte la primera refutación a lo que habían dicho los interlocutores anteriores, que habían dicho que Eros era un dios, porque si fuera un dios, aquí está diciendo Sócrates, si fuera un dios ya tendría lo bueno, ya tendría lo bello,
ya sería bello, bueno, etcétera. El hecho que lo desea, como que significa que no es un dios. Entonces, como que refuta esta como noción tradicional de la religión griega, que Eros es un dios, ¿no? Hijo de Afrodita, etcétera, ¿no? Aquí está diciendo no, porque Eros supone la falta, y si le falta, entonces no es un dios, porque los dioses son los que ya tienen la felicidad, la belleza, el bien, etcétera, ¿no? Entonces, Eros, como que más bien representa un concepto dinámico, ¿no? No tanto como la perfección que es de Dios, sino más bien la búsqueda de esa perfección, como el impulso hacia la belleza, hacia la bondad, ¿no? Bueno, y habiendo dicho eso, aquí parte entonces el discurso. Aquí cambia el interlocutor porque como que hace, bueno, esa es una técnica que usa a menudo Platón en los diálogos, a veces como que interrumpe el diálogo con los interlocutores y refiere un diálogo del pasado tenido con otro interlocutor. En este caso, el discurso de una mujer, que es el único personaje femenino de los diálogos platónicos, que generalmente son un círculo, un club de puros hombres. Pero aquí, como diálogo anterior, Sócrates relata el discurso de una mujer de Mantinea, o sea, una extranjera, que además es una sacerdotisa. Y bueno, todos estos elementos son importantes para el discurso que va a dar, el que sea mujer, el que sea sacerdotisa, el que sea extranjera, o sea, le da como un matiz sagrado porque es sacerdotisa, un matiz como femenino porque es como la profundización en las cosas del amor, y un matiz exótico que es extranjera, etcétera. Entonces, claro, aumenta esta como, le quiere dar en el fondo un matiz como mistérico, de misterio en el sentido religioso de la palabra. Los misterios eran en Grecia una religión. Los misterios eran unos ritos religiosos. Después nosotros hemos copiado la palabra y también la usamos, se usan en la religión cristiana, etcétera. Pero originalmente los misterios eran una religión en sí misma. Se llaman cultos mistéricos o ritos mistéricos, que estaba en boga en Grecia en el siglo V y que tenían toda una iniciación, había que iniciarse a los misterios, ¿no? Los adeptos tenían que pasar por toda una instrucción que no era pública, por eso de ahí viene después el significado nuestro de misterio, que era una instrucción religiosa que se daba en forma como reservada, esotérica, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, Platón le quiere dar en el fondo todo este matiz de iniciación religiosa para subrayar que lo que va a decir es algo especialmente relevante, especialmente profundo y también sagrado, ¿no? Que tiene una dimensión sagrada. Y bien, ¿quién va a ser entonces ahora Sócrates y quién va a ser Diotima, que sí debería ser una mujer? Yo quiero ser Diotima. Ya, perfecto. Yo quiero. ¿Y quién va a ser Sócrates? Yo lo hago, profe. Ya, perfecto. Ya, entonces sería, pero por ahora voy a dejarte, o sea, pero voy a dejarte por ahora y os contaré el discurso sobre Eros, que oí un día de labios de una mujer, Mantinia Diotima, que era sabia en estas y otras muchas cosas. Así, por ejemplo, en cierta ocasión consiguió que los atenienses, al haber hecho un sacrificio por la peste, un aplazamiento de 10 años de la epidemia. Ella fue precisamente la que me enseñó también las cosas del amor. Intentaré, pues, exponeros yo mismo por mi cuenta, en la medida en que pueda, y partiendo de lo acordado entre Agatón y yo, el discurso que pronunció aquella mujer. En consecuencia, es preciso, Agatón, como te explicaste, describir primero a Eros mismo, quién es y cuál es su naturaleza, y exponer después sus obras. Me parece por consiguiente que lo más fácil es hacer la exposición como aquella ocasión procedió la extranjera cuando iba interrogándome, pues poco más o menos también yo le decía lo mismo que Agatón ahora a mí, que Eros era un gran dios y que lo era de las cosas bellas, pero ella me refutaba con los mismos argumentos que yo a él, que según mis propias palabras no era ni bello ni bueno.
¿Cómo dices, Diotima? Le dije yo. Entonces, ¿Eros es feo y malo? A lo mejor, ¿crees que no sea bello necesariamente habrá de ser feo? Exactamente. Y lo que no sea sabio, ignorante. ¿No te has dado cuenta de que hay algo intermedio entre la sabiduría y la ignorancia? ¿Qué es ello? ¿No sabes? Que opinar rectamente, incluso sin poder dar razón de ello, no es ni saber, pues una cosa de la que no se puede dar razón no podría ser conocimiento ni tampoco ignorancia, pues lo que, pues lo que posee realidad no puede ser ignorancia. La recta opinión es, pues, algo así como una cosa intermedia entre el conocimiento y la ignorancia. Tienes razón. No, por tanto, que lo que no es bello sea necesariamente feo, ni lo que no es bueno, malo. Y así también respecto a Eros, puesto que tú mismo estás de acuerdo en que no es ni bueno ni bello. No crees tampoco que ha de ser feo y malo, sino algo intermedio. Sin embargo, se reconoce por todos que es un gran Dios. ¿Te refieres a todos los que no saben o también a los que saben? Eh, entonces ella sonriendo me dijo, ¿No te acuerdas, Sócrates, en que es un gran Dios aquellos que afirman que ni siquiera es un Dios? ¿quiénes son esos? Uno eres tú y otra yo. ¿Cómo explicas esos? Fácilmente. Dime, ¿no afirmas que todos los dioses son felices y bellos? ¿O te deberías afirmar que algunos de entre los dioses no es bello y feliz? Por Zeus, yo no. ¿Y no llamas felices precisamente a los que poseen las cosas buenas y bellas? Efectivamente. Pero en relación con Eros, al menos has reconocido que es por carecer de las cosas buenas y bellas, desea precisamente eso mismo de que ésta falle, Lo perdón, he de que ésta falte. reconocido. Lo he reconocido en efecto. Entonces, ¿cómo podría ser Dios el que no participa de lo bello y de lo bueno? De ninguna manera, según parece. Pues tampoco tú consideras Dios a Eros. ¿Puede ser entonces Eros un mortal? En absoluto. Pues ¿qué entonces? Como lo ejemplos anteriores, algo intermedio entre lo mortal y lo inmortal. ¿Y qué es ello, Diotima? Un gran demon. Sócrates, pues también todo lo demónico está entre la divinidad y lo mortal. ¿Y qué poder tiene? Y que comunica a los dioses cosas de los hombres y a los hombres las de los dioses. Súplicas y sacrificios de los unos y de los otros, órdenes y recompensas por los sacrificios. Al estar de unos y otros llena el espacio entre ambos, de suerte que todo queda unido consigo mismo como un continuo. A través de él funciona la adivinación y el arte de los sacerdotes, relativa tanto a los sacrificios como a los ritos. En Salmos, toda clase de mántica y la magia. La divinidad no tiene contacto con el hombre, sino que es a través de este demo como se produce todo contacto y diálogo entre los dioses y hombres, tanto como si están despiertos como si están durmiendo. Y así, el que es sabio de tales materias es un hombre demónico, mientras que el que no lo es en cualquier otra cosa, ya sea en las artes o en otros trabajos manuales. Es un simple artesano. Estos demones, en efecto, son numerosos y de todas clases, y uno de ellos es también Eros. Hasta ahí. ¿Quién es su padre? Ah, ya. Hasta ahí porque después empieza otro discurso, o sea, otra parte dentro del mismo discurso. Eh, pero ya aquí hay un par de cosas muy interesantes, ¿no? Que... Creo que se quedó pegado. ah, ¿aló? ¿Se ve? Ahora volvió. ¿Volví? Ah, ya. Ya. Sí. Sí, Sí, Eh, profe. profe, ahora sí. ahora sí, ya, perfecto. Em, ¿Quién quiere resumir esto entonces? ¿Qué hay de aquí de importante? Yo por lo que yo entendí era de que si bien eh, la chica, no me acuerdo el nombre, la sacerdotisa, digamos como que le responde de la misma forma a Sócrates,
de cómo él le había respondido antes al otro, ella también le dice de que si bien no se puede decir que no es un dios, tampoco es un humano. O sea, es Mm. dios y a la vez humano. Entonces ella utiliza este término que es como demon, aquel que es un interlocutor entre humanos y dioses. Sí, un detalle acá Entonces es aquel importante. que los une. Sí, yo creo que la traducción demon no es buena, porque la palabra griega es daimon, pero daimon, traducirlo con demon, yo creo que no es exacto, porque demon en castellano tiene un significado negativo, como que hace pensar en el demonio. Em, la palabra griega daimon, en cambio, aquí claramente tiene un significado positivo. Es un ser intermedio entre los hombres y los dioses, ¿no? Que asegura el contacto de los humanos con los dioses. Entonces corresponde más bien a lo que podríamos llamar, podría ser un espíritu bueno, un genio. Algunos lo traducen con genio, en el sentido del genio de Aladín. Eh, Podría traducirse con ángel. O sea, es un espíritu intermedio, que no es Dios, no es mortal, eh, pero claramente es bueno. O sea, cumple un significado, o sea, cumple una función positiva. No tiene nada que ver con el demonio, con el diablo, digamos. No, se Entonces, acerca una figura de un semidios, ¿cierto? no, no es exactamente un semidios, porque el semidios técnicamente es un hijo, es como Aquiles, es como un hijo de una diosa y de un mortal, por ejemplo. Ese es un semidios, ¿no? Es como un híbrido. Pero este es más bien un ser aparte, un ser que no es ni humano ni propiamente divino, pero como que cumple esa función de contacto, ¿no? Como los mortales se comunican con los dioses, ¿no? A través de sacrificios, etcétera, todo lo que es la religión, pero es como un ser que en el fondo envía a los hombres los mensajes de los dioses y viceversa, lleva a los dioses las súplicas, las oraciones de los hombres, etcétera. En el fondo el término con que lo traducimos en nuestro lenguaje ordinario es ángel. Esa es la figura del ángel, digamos, en nuestro vocabulario, digamos, que es otra palabra griega, ángel, que significa mensajero, ¿no? Ángel, la palabra griega, ángelos, significa lo mismo prácticamente, es mensajero, ¿no? El que lleva el mensaje de Dios a los hombres y viceversa, lleva las oraciones de los hombres, las peticiones de los hombres, los sacrificios, la adivinación, etcétera, todas las actividades que tienen que ver con lo divino, ¿no? Em, entonces, claro, es importante esto que está diciendo, ¿no? No es un Dios, sino que más bien es este impulso, ¿no? Como que lleva hacia lo divino, que lleva hacia lo sobrenatural, que lleva más allá del mundo natural. A pesar de que, claro, que amamos las cosas del mundo natural, las personas también, etcétera, pero siempre queremos más, o sea, hay un impulso que nos lleva siempre a ir más arriba, a algo más allá, a algo como más absoluto. Bueno, y aquí Profesor, pero si mal empieza, no me equivoco, más adelante en el libro como que finalmente se llegaba a la conclusión de que el amor consistía en querer poseer siempre lo que es bueno. claro, ahí después retoma qué significa exactamente eso de poseer lo que es bueno, va a profundizar ese punto, exacto. Pero antes de eso, quizás hoy podríamos, antes de terminar, leer una paginita más que narra el nacimiento de Eros. Porque él aquí cuenta como un mito del nacimiento de Eros, alternativo con respecto al mito tradicional, porque según el mito tradicional, Eros es hijo de Afrodita, es un dios, hijo de la diosa del amor, ¿no? De la diosa Venus en latín. En cambio, él dice que no es, o sea, igual le busca la relación con Afrodita, pero no es hijo de Afrodita. Y ahora va a decir quiénes son sus padres.
Y esta página es muy interesante, no es tan larga, podríamos leer esta y ahí concluimos porque ya se está haciendo un poco tarde. Eh, en donde dice B, o sea, 203B, donde dice quién es su padre y su madre, y ahí toma la palabra Diotima. No sé si quiere seguir María Ángeles, o hay otra voluntaria. Siempre mejor si es mujer. Perdón, que aquí parece que tengo que cambiarme de lugar. Espera un poquito. Me están desalojando, así que me cambio un momentito. Ojalá que haya línea. A ver. Voy a... Bien, ahora sí. ¿Quién quería leer entonces Diotima? Está solo ella, porque ese es un relato que hace solamente ella. Y son 2 paginitas solamente. ¿Quién se anima? Quizás Paulina, que no ha leído. Profe, parte desde que dice, ¿y quién es su Ah, padre y su madre? Valentina. Sí, exacto. Sí, parte, ya. ¿Y quién es su padre y su madre? Dije yo. Es más largo, es más largo de contar, pero con todo te lo diré. Cuando nació Afrodita, los dioses celebraron un banquete y entre otros estaban también Poros, el hijo de Metis. Después de que terminaron de comer, vino a mendigar Peña, como Venía. era de esperar en una ocasión festiva, y estaba cerca de la puerta Penía, perdón, mientras Poros, embriagado de néctar, pues aún no había vino, entró en el jardín de Zeus y, entorpecido por la embriaguez, se durmió. Entonces Penía, maquinando, impulsada por su carencia de recursos, a hacerse un hijo de Poros, se acuesta a su lado y concibió a Eros. Por esta razón, precisamente, es Eros también acompañante y escudero de Afrodita, al ser engendrado en la fiesta del nacimiento de la diosa y al ser a la vez por naturaleza un amante de lo bello, dado que también Afrodita es bella, siendo hijo pues de Poros y Peña, Eros se ha quedado con las siguientes características. En primer lugar, es siempre pobre y lejos de ser delicado y bello, como cree la mayoría, es más bien duro y seco, descalzo y sin casa. Eh, Duerme siempre en el suelo y descubierto, se acuesta a la intemperie en las puertas y al borde de los caminos, compañero siempre inseparable de la indigencia por tener la naturaleza de su madre. Pero por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre, está al acecho de lo bello y de lo bueno. Es valiente, audaz y activo, hábil cazador, siempre urdiendo alguna trampa, ávido de sabiduría y rico en recursos, un amante del conocimiento a lo largo de toda su vida, un formidable mago, hechicero y sofista.
no es por naturaleza ni mortal, sino que en el mismo día unas veces floreces y vive, cuando está en la abundancia y otras muere, pero recobra la vida de nuevo gracias a la naturaleza de su padre. Más lo que consigue siempre se le escapa, de suerte que Eros nunca ni está falto de recursos, ni es rico, y está además en el medio de la sabiduría y la ignorancia. Pues la cosa es como sigue: ninguno de los dioses ama la sabiduría ni desea ser sabio porque ya lo es, como tampoco ama la sabiduría cualquier otro que sea sabio. Por otro lado, los ignorantes ni aman la sabiduría ni desean hacerse sabios, pues en esto precisamente es la ignorancia una cosa molesta, en que quien no es ni bello, ni bueno, ni inteligente, se cree a sí mismo que lo es suficientemente. Así pues, el que no cree estar necesitado no desea tampoco lo que no cree necesitar. ¿Sigo? Sí, le damos todavía media paginita. ¿Profe? Se le fue el internet, parece. ¿Aló? Ya. ¿Quiénes son Diotima entonces? Los que... ¿Se escucha? Sí, yo escucho, sí. Ya. ¿Quiénes son Diotima entonces los que aman la sabiduría, si no son ni los sabios ni los ignorantes? Hasta para un niño es ya evidente que son los que están en medio de estos dos, entre los cuales estará siempre Eros. La sabiduría, en efecto, es una de las cosas más bellas y Eros es amor de lo bello. De modo que Eros es necesariamente amante de la sabiduría y por ser amante de la sabiduría está, por tanto, en medio del sabio y del ignorante. Y la causa de esto es también su nacimiento, ya que es hijo de un padre sabio y rico en recursos y de una madre no sabia e indigente. Esta es, pues, querido Sócrates, la naturaleza de este demonio. Pero en cuanto a lo que tú pensaste que era Eros, no hay nada sorprendente en ello. Tú creíste, según me parece deducirlo de lo que dices, que Eros era lo amado y lo que no ama. Por esta razón me imagino te parecía Eros totalmente bello, pues lo que es susceptible de ser amado es también lo verdaderamente bello, delicado, perfecto y digno de ser eh, tenido por dichoso, mientras que lo que ama tiene un carácter diferente, tal como yo lo describí. Sí, hasta ahí. Sea así extranjera, pues hablas bien, pero I am. Sí, hasta ahí es suficiente, porque este es como el relato del nacimiento de Eros, y aquí podemos terminar hoy, pero antes resumámoslo un poquito. Qué hay de importante acá? ¿Cómo nace? ¿Quiénes son los padres? Bueno, él lo conecta igual, para que igual tenga una relación con la tradición, etcétera. Igual lo conecta con Afrodita, ¿no? Nació, o sea, fue concebido en el banquete que se celebró cuando nació Afrodita. O sea, cuando nació la diosa Afrodita, los dioses celebraron un gran banquete, y en este gran banquete sucedió algo curioso. ¿Qué fue lo que sucedió? Poros cayó ebrio y Peña quería un hijo. ¿Y qué significan los nombres Poros y Penía? Poros, yo creo que aquí valdría la pena que el traductor tradujera también los nombres, porque si no, no se entiende la historia. Poros significa el ingenio, como el recurso pero mental, el ingenio. Y penía significa pobreza, ¿no? Entonces, el sentido de la historia es este, que penía, que era pobreza, era pobre. Y digamos, y al ser pobre, ella piensa que es buena idea concebir un hijo de Poros, que es el ingenio, para poder salir de la pobreza. Entonces, ¿qué hace? Se va y se aprovecha de que Poros estaba borracho y concibe un hijo, se acuesta con él y concibe un hijo, y este hijo precisamente será Eros, ¿no?
Entonces, Eros es hijo del ingenio y de la pobreza, ¿no? Y entonces tiene las características de ambos padres, ¿no? Por un lado, ¿cómo es? Pasa después a caracterizarlo como es él, ¿no? Por un lado, ¿Cuál es la Eros pregunta, es... profe? ¿Cómo? Es bello, o sea, es bello, pero a la vez es pobre. Claro, es siempre pobre, ¿no? Y lejos de ser delicado y bello, claro, ¿por qué no es bello? Porque en realidad su vida es dura, porque es pobre. Tiene que ganarse la vida, es siempre pobre. Entonces está acostumbrado a dormir en el suelo, descalzo, sin casa, a la intemperie. eh, es siempre pobre, ¿no? O sea, en el fondo es una metáfora de que los seres humanos somos siempre pobres, Oye, ¿no? profe, se escucha cortado. Ah, ¿aló? ¿Ahora sí? Profe, se le escucha súper mal. Ah, pucha. ¿Ahora sí? Ahí sí, ¿Aló? ¿Ahora sí? Voy a sí, ahí intentar. sí. Ahora sí. Ay, no, creo que no. Voy a tratar de cambiarme de línea, a ver. Ahí sí. Más o menos, profe. Más bueno, ya. Vamos a ver si dura. Em, es en el fondo una metáfora, ¿aló? Una metáfora del ser humano, ¿no? O sea que es siempre pobre, siempre le falta algo y siempre entonces está buscando y en esta búsqueda es dura. O sea, no es entonces una vida delicada, simple, fácil, sino que conoce todas las penurias, digamos, ¿no? Dormir en el suelo, etcétera. Pero por otro lado, gracias a la naturaleza de su padre, eso mismo, o sea, esa misma situación, él está continuamente superándola, ¿no? Porque tiene la naturaleza de su padre, es decir, es valiente, audaz, activo, hábil cazador, ¿no? Rico en recursos, etcétera, un amante del conocimiento, ¿no? Aquí esto es importante porque engancha como el amor con el conocimiento, que no son dos cosas separadas, porque, claro, buscamos las cosas, ciertamente, pero también buscamos el conocer, el conocimiento, y eso es una de las cosas que más valoramos, ¿no? El amor es también fundamentalmente amor al saber, ¿no? Por eso él tiene esta, digamos, eros y por consiguiente el ser humano, porque en el fondo este es un retrato del ser humano. El ser humano tiene esta naturaleza intermedia, ¿no? O sea, no es un dios, pero tampoco es un mortal. ¿Qué es? Tiene una naturaleza, en el fondo, viviendo en esta vida mortal, busca la inmortalidad, porque busca, en el fondo, siempre más. Quiere siempre eh, quiere conseguir siempre más y mantenerlo. Entonces, en el fondo busca trascender como también la situación de inseguridad y de pobreza que lo caracteriza. Más lo que consigue siempre se le escapa, claro, pero tiene este drama que aunque consiga mucho, ¿no? Pero se le escapa siempre. Entonces eso lo obliga a estar como en una constante búsqueda, a no dar nunca por terminada la búsqueda. Y entonces, por eso no es bello porque, o sea, no es bello, pero tampoco es feo porque es amante de la belleza. Y así en paralelo, no es sabio, porque si fuera sabio sería un dios que ya lo sabe todo, pero tampoco es ignorante porque busca la sabiduría. El que busca la sabiduría, ¿qué voy a buscar? Espera un momentito que quiere salir este gato. Bueno. Entonces, esto también es importante. Hay un perfecto paralelismo entre este como amor a la belleza
y amor a la sabiduría, ¿no? El ser humano no es sabio, no tiene la sabiduría, por eso dice Sócrates, que lanzó en el fondo esta palabra, por eso el ser humano es filósofo, no es sofos, que sería sabio, sino que es filósofos, o sea, amante de la sabiduría, ¿no? Amante de la sabiduría porque no la tiene, y entonces está en esta perpetua búsqueda, así como es amante de la belleza porque no la tiene nunca del todo, ¿no? Y, y entonces, bueno, por eso le dice también Sócrates, claro, tampoco hay que sorprenderse de tu error, tú pensabas que Eros era bello, pero era simplemente porque tú confundías el amante con lo amado. O sea, el Eros es el amante que ama lo bello, pero lo bello es lo amado. Y lo amado es en el fondo algo que transciende. No somos nosotros que poseamos ya lo bello, sino que es aquello que andamos buscando. Entonces, en el fondo, Eros pasa a ser como la personificación de este elemento fundamental que hay en el ser humano, o sea, como este impulso que lo lleva, en el fondo, a trascender y a buscar algo más y cualquier situación de este mundo, digamos, empírico que pasa, que cambia, no lo satisface y está buscando algo más, está buscando un mundo trascendente, el mundo que está como fuera de la caverna, el mundo celestial, en el fondo, el mundo de la eternidad. Pero ahí eso después lo va a profundizar en las páginas que siguen, así que yo creo que por hoy lo podemos dejar acá. No sé si hay más preguntas o comentarios. ¿No? ¿Todo claro? ¿No? ¿No preguntas o no claro? No, no, Mm. sí. El relato es bastante plástico, se entiende bastante bien, sí, sí, sí. Que no hay pregunta y que está claro. ¿Cómo? Ah, que no hay preguntas, ya, que está claro. Sí, sí, sí. Sí, el relato es bastante claro. Reléanlo igual con atención, porque es bonito cuando uno ya como empieza a entenderlo, como releer, porque cada detalle es como interesante. Bien, entonces vamos a seguir leyendo esto la próxima vez. Y creo que, no sé si vamos a, no, yo creo que vamos a necesitar como tal como dijimos antes, 2 clases más para leer esto y después tener la prueba en mayo, sí, el 6 de mayo. Hagámoslo así. Bien, esperemos que solucionar el problema aquí de la línea, que funcione mejor. Ya, que estén bien entonces, un gusto. Sí, profe, porque se escucha demasiado cortado. Se escucha demasiado cortado, sí, tengo que ver Se le cómo entiende como soluciono la mitad de las cosas. Sí, tengo que ver cómo soluciono este problema, sí. se le entiende como la mitad de las cosas. ¿Se entiende la mitad? Ah, tan cortado. Ah, ya, pucha. Sí, No sé si quiera desactivar usted la cámara para que se le escuche por lo menos mejor el audio. ya, podría ser, pero no me gusta hacer eso. Voy a avisarle en todo caso a los que son asincrónicos, porque en caso que se escuche muy mal, quizás deberían escuchar la grabación de la que está ya grabada. Yo voy a ver si la escucho y ver cómo salió la grabación en su conjunto. Lo bueno que la que se grabó el año pasado, yo creo que se grabó bien, así que ahí pueden recurrir eventualmente a esa. Es que a veces se escucha bien y otras veces se le va. Como que se interrumpe muchas veces. Ya, sí, no, tengo que buscar una solución. La vez pasada no había pasado eso, extraño, sí. Pasó ahora, algo debe haber pasado. Ya, que estén bien entonces, hasta la próxima. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, Profe. profe, No, profe, cuídese, que esté bien. cuídese. Chau, chau. chao.